seguridad no fuera, porque ya estaban los ánimos caldeados. ¿Qué es lo que pasaba con el techo propiamente dicho? En Jet Set, desde que lo fundamos en ese local, hace 30 años, nosotros teníamos el techo en plafón de yeso y siempre se nos caían los plafones de yeso. Es decir, tenían un plafón que cubría el techo. Exactamente. Por eso, el polvillo blanco del yeso. ¿Y por qué se caía el plafón? Diferentes razones. Una de las más normales era el tema de agua. Filtración de agua. No solo filtración, mayormente agua de los aires. Bueno, señores, vamos a agradecer a Latino TV y a toda esa plataforma de Bonche Latino que nos lleva a través de su señal a todos los Estados Unidos, Latinoamérica, y ahora estamos en cable virtual, o sea que hay muchas más razones para usted ver Gente RD, así que no se lo pierda. Y un saludo a todos nuestros televidentes por allá, por los United. Así, vamos a estar pronto por allá. Claro que vamos a ver sí, si estamos en la gran parada. Vamos a estar allá en la gran parada. Estamos planificando. Es que espérennos por allá nuestros Vamos para la gran parada, vamos en vivo desde allí y también desde el estudio Latino TV, que es un estudio modernísimo en el que vamos ahí. Así es. Así que, Amado y Karina, prepárense, que este equipo va para allá. Rosa, ¿viste la entrevista de Antonio Payá? Sí, David, la vi. ¿Y qué te pareció? Bueno, ¿qué te digo, David? Mira, todavía no logro ver, eso es una opinión mía personal, yo todavía no logro ver la conexión, la empatía del señor Espaillat con las víctimas del Jet Set, con los que quedaron, porque con los muertos ya no será. No se puede. Pero durante toda esa entrevista pude ver, lo primero fue que esa narrativa, que no sé si fue una narrativa recomendada de la barra de defensa de él, donde inmediatamente quiere como evadir responsabilidad, tal cual se tratase de un niño confundido. No me dijeron que eso estaba mal, no me supervisaron y yo no sabía que estaba mal. O sea, si el gobierno a ti no te dice que algo está mal, no está mal, porque tú no eres un adulto, 30 años, con unas filtraciones donde no hubo supervisiones, donde no hubo supervisión alguna. Dice también que hubo 2 remodelaciones. Incluso no hubo ninguna remodelación luego del incendio en el 2023. Pero además se incrimina muchísimo. Y se incrimina, no vamos a decir ante la justicia, porque lo que él diga ahí no lo pueden usar legalmente en su contra, porque él no estaba en un estrado, en una audiencia, en un juicio. Pero ante la opinión pública, que la opinión pública ahora mismo, la población, la sociedad, han sido sus vamos a decir, mira, se me va el término, han sido sus verdugos. Han sido sus verdugos porque de alguna forma se lo ha ganado. ¿Por qué se lo ha ganado? Porque desde su primera aparición pública, después de la tragedia, se notó frío y poco orgánico, como quien estuviese leyendo algo planificado. Y no es así. La gente, cuando tú conectas con las emociones de la gente, como dice la Biblia, llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren. Entonces, al comportarse tan frío con esto, yo no digo que no tuviera su sentimiento ahí adentro, pero, o sea, yo no escudriño la mente y el corazón, lo escudriña Dios. Yo te juzgo por lo que yo veo de ti, por lo que tú expresas, por tu lenguaje verbal, por tu lenguaje no verbal. Entonces, durante esa entrevista, en varios puntos, entiendo que se incriminó ante la opinión pública para que lo sigan sacrificando. Porque decir que de 232 familias, solamente he tenido contacto con 3, o sea, ya eso es una falta de compromiso, vamos a decir. Pero además culpar de que el gobierno, que nunca lo supervisaron, y que quizás por eso es una desfachatez muy grande. Y una justificación
que no tiene mucho asidero. O sea, a ti, el que tú no hagas una cosa, que, por ejemplo, yo le decía a Tiago, que tiene 6 años, la semana pasada, que rompió una copa, que la tomó de la mesa y la rompió. Mamá, fue sin culpa, fue sin querer, me decía Tiago. Y yo le dije, con mucho amor, pero se lo dije, sí, mi amor, fue sin querer, no fue tu culpa, pero sí tu responsabilidad. Fue tu responsabilidad, Tiago, porque la tomaste, la tenía, no debiste hacerlo, o debiste agarrarla bien para que no cayera al piso. Tienes que entender, mi niño, que aunque tú no seas culpable, que aunque tú no hicieras eso a propósito, sí fuiste responsable de que ocurriera a un niño de 6 años. Entonces, Antonio Espaillat no provocó, no fue culpable directo, vamos a decir, no quiso que eso ocurriera, pero es responsable como propietario del negocio. Y debió dar la cara de manera más activa con las víctimas. Y esa entrevista que Edith Feble se la jugó ahí como periodista, consiguió esa entrevista con ese hombre, ya tú sabes que eso fue un palo periodístico, como decimos los periodistas, pero él, esa aparición extemporánea, después de casi 15 días de la tragedia, y venir a alegar una serie de justificaciones y argumentos ambivalentes y que no tienen mucho, eso lo dejó muy mal parado. Yo no sé si tuviste las reacciones de medios, de la población, de la población que es la que lo juzga de manera directa. Bueno, Rosa, yo primero te voy a analizar el lenguaje verbal y el lenguaje corporal. Lo primero, que Antonio, pese a ser dueño de la mayor cantidad de emisoras que históricamente haya poseído una persona en la República Dominicana, nadie ha poseído más emisoras. Y mira que Gomedía anda cerca, pero nadie tiene ahora mismo más poder mediático. Se calcula que alrededor de 140 periodistas trabajan para los medios de Antonio Espaillat, RCC Media. Entre comunicadores, hacedores de opinión y cuánta cosa podamos decir, porque aparece de todo. En su lenguaje verbal, tú te das cuenta de que él intenta llevar un tono de voz que no es el de él. Él se muestra como sumiso, como que está un poquito como pausado, como que siente un dolor en el alma. Que la gente lo victimice. Pero ¿qué sucede? Que eso nunca va a funcionar. Va a dar la sensación de que es orgánico. Exacto. Eso es lo primero. Exacto. Lo segundo, en su lenguaje no verbal, su lenguaje corporal, él comete muchos movimientos que delatan que está haciendo un esfuerzo por hablar de una manera y rebuscar palabras. En la forma en que se organizaron las preguntas, porque no podemos decir que las preguntas no se organizaron las preguntas. Él tiene una barrera de defensa. Se organizaron las preguntas. Claro. Las preguntas estaban hechas para que él saliera bien, pero él no tiene el manejo comunicacional, no tiene ese manejo, no tiene ese tigueraje del verbo que muchas veces se necesita. Esa comunicación asertiva, esa comunicación efectiva. Y muchas veces esta gente son, aunque él tiene a María Elena Núñez, que ha servido de vocera, pero una vocera muy pasiva, déjame decirte. Ella lo advirtió y lo dijo, sí, que ella no iba a hacer más. Sí, porque ella no podía, claro. Su forma no es para Exacto. eso. Ahora, si en caso de que a mí me tocara haberlo asesorado en algún momento lo primero, que no hubiese durado tanto para hablar extendido. Muy extemporáneo. Porque el mensaje, él envió un mensaje el primer día, no funcionó. Tú tenías tiempo para analizar, hacer
un cuerpo multidisciplinario que te asesore. Para mandar un mensaje coherente y estratégico. Entonces, no se hizo. Prefirieron, se llevó de los abogados, porque el abogado siempre cree que sabe de imagen y de comunicación. Y el abogado lo que sabe de derecho. Exacto. Y él le dio una recomendación que en derecho es la mejor. Los abogados le han dado una recomendación que en derecho es la mejor. En derecho. En derecho. En derecho, delante de un juez. Pero estamos frente a la opinión pública, que son súper duros. A silencio. A silencio. Dime tú. Pero ¿qué sucede? La dimensión mediática de este suceso, donde murieron 232 personas oficialmente. Sí. Donde murieron 232 personas. Hay 195 heridos. Tu vocera ya dijo que habían 459 y ahora tú dices que habían 500 y algo. ¿Tú comprendes? La coherencia es muy importante. ¿Tú comprendes? ¿Tú comprendes? Coherencia es vital. Ya hay un problema de cuadre. Porque a mí no me cuadra que en ese lugar hayan muerto el 90% de las personas que estaban presentes. Tiene que haber salido un poquito más. Porque hemos escuchado mucha gente que estuvo ahí. Quedado con vida, por supuesto. Claro. Gente que salieron y que le pasó algo, pero que no fue tan grave. Entonces, hay muchas situaciones que van a derivar de esa entrevista. Ya han comenzado las querellas, ya se preparan los juicios, se preparan Hay gente que quiere que hoy mismo lo agarren y lo cuelguen de un poste. Lo que ocurre es que aunque tú quieras, aunque yo quiera, quizás métanle 30 años, porque uno como víctima siempre exige y quiere que sea el peor En castigo. mi conclusión, pero la ley no dice eso y lamentablemente tienen que actuar acorde a la ley. En mi conclusión, hay muchas cosas que le creo y otras que él tiene que hacerme otro cuento. Tiene que taparse un ojo y hacérmelo de pirata. Yo definitivamente pienso que hubo negligencia. Mira. Que hubo negligencia. De que hubo negligencia, la hubo. Y descuido. Pero yo le creo que él nunca se imaginó que un techo se iba a desplomar. De hecho. Pues sí, eso es creíble que uno no se lo imagine, por supuesto. De hecho, te voy a decir algo. Yo no sabía que un techo se podía desplomar por completo. Tan porque plano así. No estamos hablando de que cayó un escombro de aquel lado y otro de este lado, porque yo vi, por ejemplo, en el terremoto de Haití se destruyó el palacio. Pero cuando tú ves las imágenes del momento del terremoto, es que se desbarata un pedazo allí, pero no se desbarata todo al unísono. Todo al unísono. Es como cuando tú ves en estas imágenes de la película que tú ves que los edificios van cayendo completos de uno y porrazo. Porque hasta la Torre Gemela, que sufrieron el ataque de 2 aviones simultáneos, tardaron rato en desboronarse. Y porque ya los equipos lo que estaban haciendo terminando de desboronarlo. ¿Tú comprendes? Sí. Entonces, yo le creo la parte de que él nunca se imaginó que una tragedia así iba a suceder, porque lo ponía en riesgo a él, ponía en riesgo su familia. Estamos de acuerdo. Y ponía en riesgo, él celebró su cumpleaños ahí con la familia entera en diciembre. No, y estaba todos los lunes ahí, que de hecho no estaba porque estaba fuera del país, según él mismo dijo. Mira, yo estoy de acuerdo contigo. Entonces, él no iba a querer jamás, porque esto es un problema que ese señor tiene encima y grande. No, claro, y grande. Y grandísimo. Yo creo que él nunca... Ahora de que eso fue una negligencia que llevó a una tragedia. De que él utilizó el pensamiento del empresario dominicano. El empresario dominicano es menos inversión y más recaudo. El negocio es mejor. En los días de la tragedia, que todo el mundo hacía opiniones distintas, desde diferentes contextos. Ese día de la tragedia, yo escuché que una persona dijo como que él le habían dicho que le iban a cobrar 4 millones de pesos para arreglar algo, pero que iba a tener que cerrar. No, eso no. Y como que iba a tener que cerrar la discoteca por 15 días. Que él no quiso cerrar por 15 días. No, es que ese trabajo no se hace en 15 días. El trabajo que, si fuera ese trabajo, mira. Ni 4 millones de pesos tampoco, como él lo dijo. No. Te digo qué fue lo que pasó ahí. Ahí lo que sucedió es que
ellos le iban a sacar la mayor plusvalía a ese lugar para algún día construir algo más grande. Ellos no pensaban nunca que una cuestión así pudiera suceder. Ahora, David, yo te voy a decir... Y te voy a decir algo también, porque hay mucha gente pensando que este va a ser el juicio del siglo. Aquí, ni por corrupción, ni por asesinato, aquí no hay forma de que ese hombre no lo pongan a pagar las indemnizaciones del lugar y que eso se quedó así. Pero, David, la ley dice que son de 6 meses a 2 años de prisión. Entonces de ahí no va a salir porque él sea rico, porque sea Antonio para allá, porque sea millonario. La ley no va a cambiar porque sea él. Pero tú estás hablando pero 2 años de prisión no es nada. No es nada. Lo que tú, eso es lo que te digo, que es una tontería, pero que no lo hace, que con una fianza sale. No va a ser, o sea, no va a pasar. Ahora bien, espérate. Aquí nadie ha cumplido cárcel. Pero ¿por qué la va a cumplir? Eso es igual que el accidente de tránsito, que tú matas a 4 gente y tú tampoco haces cárcel, porque la ley es débil. Hasta que aquí no se modifique el Código Penal, es así, va a ser así, va a seguir siendo averigua así. dónde está el chofer que ya había tenido varios accidentes fatales y que no hace un año que dejó, le pasó por encima a todo el que encontró en el medio, en un teteo. Averigua dónde está. El de la camioneta de aguacate. Averigua dónde está. Pero es porque la ley, no es de que no, porque qué sé yo, que la ley está así. Hasta que no se modifique el Código Penal va a seguir siendo así, señores. Pero otra cosa es, David, mira una cosa que me llama muchísimo la atención. El Código Penal lo que está en que las mujeres no tomen decisiones de por sí mismas. Pero ese es el tranque que tiene el Código. Yo no sé hasta cuándo vamos a durar con esto, señores. De verdad que no. Pero bueno, mira. Que algo que me llama poderosamente la atención y que lo he analizado y requete analizado. Y las víctimas que no necesitan dinero, porque tienen más dinero que Antonio Espaillat, que lo que tienen es el peso del dolor, que cargan el peso de un dolor por la muerte. Por ejemplo, Eduardo Estrella, su hijo. Doña Melba, que su única hija. El otro señor de los Grullón y la esposa Joana. O sea, el peso del dolor que esa gente carga. No, pero y ellos no necesitan dinero. Entonces, y los hijos de los empleados. Dime ahí. 6 empleados que murieron. No, porque eso lo resuelve con dinero, porque esos necesitan dinero. Esa gente esa gente la resuelve, espérate. Si los problemas si ahí todos los que hubiesen muerto hubiesen sido empleados, eso lo resolvía fácil con dinero, porque son gente pobre y lo iba a indemnizar. Bueno, pero sin embargo, hay muchos ricos que ni siquiera van a presentar demanda. La gente del Popular no va a presentar demanda. Claro, porque ellos no necesitan dinero. Eduardo Estrella no va a presentar demanda. Pero entonces eso va a quedar así de parte de ellos. ¿Tú crees que eso se va a quedar así de parte de ellos? Ahí cuando viene a ver, hasta ahora, lo que han llegado ahí son menos de 10 demandas de 231 víctimas. Los extranjeros no van a venir a joder con eso. Otra cosa que él dijo ahí que no debió haber dicho, entre las cosas que dijo que no debió haber dicho, que fue que dijo, bueno, ya yo me he comunicado con 3 personas, ellos ninguno van a presentar demanda. Ya él me dijo a mí que ya él negoció con ellos. Él hablaba ahí de los empleados, con la familia de los empleados, y habló de uno de ellos que él iba a hacer lo posible para que su hija no perdiera el año escolar, de atender. Porque ese no es su problema ahora mismo, los empleados. El problema de él son los ricos. Esa parte a mí no me gustó que él la conversara, porque ni siquiera cuando tú estás ayudando a una gente que no tienes el compromiso contigo, tú debes decirlo. No, pero, eso fue como falta de pero él lo dijo. ¿Qué decirte? Pero, lo que es que la zona del Jet Set se ha convertido en un santuario. Misa. Sí, antes de anoche estaba lleno. Misa. Antes de anoche precisamente. Ahí andaban los bucavíos, a los Focos y compañía, con un asunto ahí. Que no la cojan de relajo esa zona. Entrevistando a gente que lleguen ahí. No, ellos andaban, él convocó a un encendido de vela a las 11 de la noche. Oye, a las 11 de la noche. Dios. Un encendido de vela, y ahí llegó un influencer que le dicen DJ Shakira. Llegó con un vestido tú sabes, de mariposa, con una vaina rara, y hizo ahí, bueno, creo que tenemos las imágenes por ahí. El asunto es lo siguiente. Varios legisladores se han dedicado a proponer proyectos de ley, gente opinadores, de que ahí que esos terrenos se utilicen para que se compren. Pero David, mire, es el lugar más azaroso. Hablando de eso. Más azaroso para levantarle un homenaje a nadie. Rubí Pérez no hubiese querido que ahí le hicieran nada.
porque es el lugar más azaroso. Claro, pues es una tragedia. A Ruby Pérez, su homenaje, háganselo en Jaina. A los jaineros, háganle su homenaje en Jaina. Sí, 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 sí. Si hay que levantar un monumento para recordar ese día, háganlo grande, pero háganlo en un lugar que no sea tan siniestro. Que no tenga la que no familia que ir a tenga- recordar ese dolor ahí. Oh, pero ven A acá. revivir todo aquello, ¿no? Ya ahí tú pasas y lo que parece es, y van todo el que le gusta andar haciendo videos y haciendo cosas. Eso ya lo que parece, lo que es un relajo, eso ahí. Eso es lo que es un relajo. Entonces, no convirtamos ese lugar en el recuerdo de esas personas. Esas personas no lo representan. merecen No, eso, no Yesé no lo representa. Ese lugar no lo representa. Ellos merecen un lugar más digno, más grande, un lugar donde siempre que veamos hacia allá, sepamos que 231 dominicanos murieron por el descuido, Por la negligencia. por la negligencia de las autoridades. Que se sepa que entre esos dominicanos murieron personas que estaban para proteger que cosas así no sucedieran. Sí, 2 personas del ayuntamiento que eran de infraestructura. Entonces, ahora cuando él dijo cuando Antonio Espaillá dice que tenía 30 años, que no se supervisaba ese lugar, que nadie iba por ahí, ahora quieren buscar papeles de supuesta supervisión. La supervisión que se hizo ahí fue por el encendido, un fuego que hubo en las plantas eléctricas. Se hizo una supervisión y ese fuego no afectó las paredes, que es lo que pudiera darle pie a los bomberos para mandar a demoler eso. El que tenía que saber, además de la autoridad, que tenía 30 años utilizando un lugar que se había construido 20 años antes, o sea, 50. Ya ahí tenía 20 años un cine. Llegan y montan el Yesé, dura 30 años más, son 50. 50, wow. Entonces, quien tenía que saber eso eran las autoridades y el propio Espaillá. Esto ahí en algún momento hay que demolerlo, porque vaya y ponga una discoteca de esa magnitud en la zona colonial, donde él tiene jalado. Ve, ponga esa discoteca, a que ese edificio no tiene 50 años, ese edificio donde está jalado. No, eso era Y como quiera, saber que está en una zona donde todas las edificaciones tienen que ser revisadas. Así es. Vamos a la última pausa.